Bienvenidos a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos el privilegio de comenzar un nuevo libro en la lectura sistemática de la Biblia, hasta completarla en un año. Y este es el libro de los Jueces, el segundo de la segunda sección de los libros históricos. El libro de los Jueces, cuando lo leemos por primera vez, nos sorprende por las historias que allí se presentan. Historias que nos causan horror. ¿Por qué Dios permitió que se narraran los hechos que hoy se describen en el libro de los Jueces? Para demostrar, para corroborar hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios. Creo que la veracidad de la Biblia se confirma aún más con la historia de los jueces, porque Dios permite que se relate los errores de aquellos hombres que se decían ser hombres de Dios. Los errores del pueblo de Israel, para que sea una advertencia a quienes vivimos en el siglo XXI y esperamos la venida de Cristo. Pudiéramos decir que el libro de los Jueces es el resultado de no haberle prestado atención a la palabra de Dios. Y tú y yo vamos a comenzar la lectura de este fascinante libro. ¿Por qué fascinante? Porque aún hay esperanza. Así que les invito a abrir con toda libertad los capítulos del 1 al 3 y comencemos con esta lectura. Por supuesto, mi recomendación siempre, antes de abrir la Biblia, acércate a Dios en oración. Y si ya lo hiciste, comencemos. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Me parece bien, maravilloso, consultaron a Jehová. Empezamos bien, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Se supone que ya habían conquistado la tierra de Canaán. Se supone que ya habían transcurrido algunos años desde que cruzaron el río Jordán, porque se habla de la muerte de Josué. Pero todavía tenían ellos bastantes lugares por seguir conquistando, seguir expandiéndose. Entonces me parece maravilloso, excepcional, ideal que ellos hayan consultado a Dios. Si nos quedáramos solamente con este versículo de los Jueces, diríamos, oye, maravilloso. Y el Señor respondió, versículo número 2, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Aquí pueden estar pasando dos cosas. O que esto es un relato tardío o recordatorio de la historia sucedida, o es un evento también que está aconteciendo en el momento que se está narrando para hablar de la extensión de Israel. Porque en el libro de Josué vemos que ellos ya habían conquistado, vemos que Judá había tomado una extensión de tierra bastante amplia al punto de tener que compartir con Simeón parte del territorio porque los de Simeón fueron negligentes en conquistar. Entonces, pueden pasar dos cosas, o que es un relato tardío, que es un recordatorio histórico, o que es un evento de ampliación de territorio. Lo cierto es que el Señor dice, Judá irá primero. Y Judá dijo a Simeón su hermano, porque estaban allí compartiendo territorio, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo. Y Simeón fue con él. Mira, llevamos 3 versículos y todo va bien. Versículo 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Y hallaron a un hombre llamado Adoni-Beset, de Beset, Adoni-Beset, el príncipe de Beset, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Beset huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y aquí empieza el problema. Aquí empieza el problema, mis hermanos.
¿Por qué los israelitas tenían que hacerle una maldad a este hombre? ¿Por qué simplemente no lo mataron? ¿Por qué tenían que torturarlo? Porque yo no creo que le hayan quitado los pulgares de las manos y de los pies con anestesia. Se los arrancaron, se los cortaron. Eso se llama maldad. Eso es maldad. Eso no lo mandó el Señor. Eso no es una orden divina. En ninguna parte dice que Dios le dijo a Judá, ve y córtale los pulgares a Adoni-Bezek. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Una decisión errónea. Una decisión quizás asumiendo una venganza que ni siquiera era de ellos. Porque Adoni-Bezek dice, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Fíjate el pensamiento de Adoni-Bezek. Adoni-Bezek dice, yo torturé a 70 hombres. Ahora Dios me está castigando por lo que hice. Dios obra así, de esa manera. Lo que Adoni-Bezek hizo fue malo, terrible. Pero Israel no debió haber hecho lo mismo que hizo Adoni-Bezek. Adoni-Bezek debió haber muerto y punto. Adoni-Bezek fue un hombre despiadado, miserable, inmisericordia, pero Adoni-Bezek vivió sin pulgares en los pies y en las manos, pensando de que Dios lo había torturado, igual como él torturó a 70 hombres. No tuvo una perspectiva diferente de Dios. Israel no debió haber hecho esa maldad. El hecho de que Adoni-Bezek lo haya hecho no le daba pie a Israel a hacer lo mismo. Mire, hermano, en la sociedad que tú y yo vivimos, un hombre cuando va a la cárcel por violación lo violan. Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Yo nunca he ido a una cárcel para saber si eso es verdad. Pero esa es la realidad que la gente cuenta. ¿Está eso bien? ¿Es eso correcto? Evidentemente no. De ninguna parte. Por eso es que Dios establece una norma. Y las normas que Dios establece son de misericordia, de perdón y también de justicia. ¿Cómo se aplicaba la justicia a Adoni-Bezek? Quitándole la vida y punto. No tenían que torturarlo. Porque fíjate que el relato quedó allí. Y cuando nosotros leemos este relato descontextualizado, llegamos a pensar que Dios fue malo porque los israelitas le cortaron los pulgares a Adoni-Bezek de los pies y de las manos y lo dejaron vivo. Y Adoni-Bezek entonces dice, Dios me hizo igual que yo hice a los demás. No, Dios no hizo eso, lo hicieron los israelitas. O lo hizo Judá. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Cuánto tiempo vivió así? No lo sabemos. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguet y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Inmán y Talmai, lo que me hace pensar que realmente esto es un recordatorio de eventos que ya habíamos leído en el libro de Josué. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, fíjate que esta historia que nosotros vamos a leer de Caleb, de Otoniel y de Acsa, es la misma historia que leímos en Josué. Nuevamente se confirma que el capítulo 1 de Jueces es una ampliación y un recordatorio de un evento tardío. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Acsa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sea, era el sobrino de Caleb, y él le dio Acsa, su hija, por mujer. Eran primos. De esto ya habíamos hablado en el libro de los jueces, de Josué. Y cuando ella se iba con él, él la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno
Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, ceneo, imagínate, o sea, estamos hablando de Jetro. Los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev, cerca del Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y lo asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo, dice que no pudieron, ¿por qué no pudieron? No sé por qué no pudieron. No tenemos los detalles, ¿por qué no pudieron? O no quisieron, o eran demasiado fuertes, o se hicieron demasiado negligentes los de la tribu de Judá. Lo cierto es que no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Y eso cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que tuvieran carros errados si ya habían conquistado otros territorios? ¿No será que Judá se conformó y se quedó hasta allí? Y aquí empiezan a verse las costuras del comportamiento del pueblo de Israel. Empezaron a ser conformistas, no perseveraron, no siguieron, no dieron el paso siguiente para recorrer otra milla, sino que sencillamente vieron que ya habían conquistado y que bueno, esta gente tiene carro y vamos a quedarnos así, y eso llegó a ser una espina en los ojos, no solamente de Judá, sino de todo Israel. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo, que es Jerusalén, ustedes saben que Jerusalén le pertenecía a Benjamín. El Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Judá no puede y Benjamín no quiere quizá. Y se quedaron allí los cananeos. O hicieron pacto, compromiso de paz. ¿Fue eso bueno o malo? Ya vamos a ver lo que pasó. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la ciudad y haremos contigo misericordia. Este detalle no es menor. Es decir, necesitan que alguien los ayude, alguien de la ciudad. ¿Por qué necesitan a alguien de la ciudad que los ayude? Bueno, porque un habitante de esa ciudad conoce todas las fortalezas y las debilidades de esa ciudad. Pero cuando conquistaron Jericó no fueron 2 espías y hicieron ese trabajo. Entonces vemos que ahora Israel está comisionando responsabilidades incluso a cananeos. Le dice: mira, si tú haces este trabajo por nosotros, si nos permites entrar, si nos dices cómo están las cosas adentro, nosotros haremos contigo misericordia. Y empezaron a pactar con los cananeos, empezaron a negociar con los cananeos. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con su familia. A diferencia de Rahab, a diferencia de Rahab pidió misericordia. Este hombre no, este hombre se valió de la oportunidad, que uno diría, bueno, está bien, pero se valió de la oportunidad para librar su vida, pero no necesariamente este hombre cambió su actitud de vida. Porque de traicioneros también está lleno el mundo. El hombre se le permite extender la vida, pero no sabemos cuál fue la actitud que tomó. Simplemente vivió. Que si entregó su vida a obedecer al Dios de Israel o lo rechazó, no lo sabemos, pero quedó con vida. Y quedó con vida él y sus hijos. Y se fue el hombre a la tierra de los
heteos y edificó allí una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy, pero no sabemos nada de este hombre, ni siquiera cómo se llama, si su influencia fue buena o mala en Israel. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, y a medida que vamos avanzando en la historia nos vamos dando cuenta que cada vez hay más cananeos, al punto de que era una convivencia mixta de cananeos y israelitas, no por convicciones, no por aceptaciones de norma divina, sino porque sencillamente Israel o no pudo o no quiso seguir batallando. Y los cananeos pues tampoco están demostrando algún interés espiritual, sino intentando sobrevivir. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, lo que me hace pensar que después hicieron pactos ya que vivían juntos, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón, claro, no pudo Judá, que fue una de las tribus más fuertes. Los demás dijeron, si Judá no pudo, nosotros tampoco. Tampoco Zabulón arrojó a los que estaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni a Alab en Aksib, en Elba, en Afet y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos. Y aquí empieza entonces a describirse una circunstancia donde ya no es el cananeo el que vive con los israelitas, sino es el israelita el que vive con el cananeo. Es diferente. O sea, prácticamente Israel dijo, mira, ¿será que nos dejan meternos aquí? Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anab, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios, y los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anab, los amorreos, acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, entonces los hizo tributarios. Eso es pactar. Ellos pactaron esta circunstancia. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabrín hasta Sela hacia arriba. Y aquí termina entonces el capítulo número 1 con este versículo 36. Si es la primera vez que me estás acompañando en esta lectura, yo te recomendaría que comiences desde el principio, desde Génesis 1. Porque si comienzas con el libro de los jueces, vas a pensar, oye, también es inadecuado o inaceptable que Israel llegara a tomar una posesión que no le pertenecía. Pero hay un contexto, hay una razón y hay un porqué. Como esto es una ampliación de los relatos de Josué, porque Josué simplemente nos dice, conquistaron, habitaron, pero aquí nos dice que sucedieron ciertas cosas que no debieron haber pasado. El consentir que el cananeo viviera en medio de Israel o que el israelita viviera con el cananeo, y pactaron al punto de ser el cananeo un tributario. O sea, que tenía que pagar cierta cantidad de recursos materiales para seguir viviendo en ese territorio. Eso, por supuesto, llenó al cananeo de rencor y le permitió al cananeo seguir teniendo su idolatría, que a la final sería una piedra de tropiezo para el mismo Israel. Porque no olvidemos que los cananeos eran idólatras y que el cananeo en su pensamiento tenía que los dioses peleaban sus batallas. Y si ellos habían logrado tener victoria de seguir viviendo en el territorio de Canaán, entonces los dioses estaban a su favor y no vieron a Jehová como el Dios fuerte, sino que vieron más bien a Jehová, al Dios que se puede entender con los otros dioses para que convivan allí las diferentes
poblaciones. ¿Sí? Como tratando a Dios como si fuera un político o como si fuera un negociador que busca simplemente los intereses personales. Perspectivas de vida. ¿Qué pasa cuando llegamos al capítulo número 2? En este capítulo número 2 dice que el ángel de Jehová, mis queridos hermanos, es la descripción de una de las teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir leyendo. El ángel de Jehová subió de Gilgal. En Gilgal era donde originalmente había llegado el santuario. A Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto. Fíjate que el ángel de Jehová está hablando, porque es el Señor Jesús. Antes de su encarnación. Es Cristo el Hijo, Dios el Hijo, antes de su encarnación. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidé jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz porque habéis hecho esto. ¿Esto qué? De pactar con el cananeo. Lo que sucede en el capítulo 1, que no debió haber pasado, el Señor que cumplió su palabra, porque así terminamos el libro de Josué, el Señor que cumplió su palabra le exige a Israel que también cumpla la parte del pacto. Ustedes debieron haber derribado los altares del cananeo. Ustedes debieron haber demostrado que el más fuerte entre los dioses, que esos son dioses inexistentes, el más fuerte es Jehová, el único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué habéis hecho pacto con el cananeo? Por tanto, yo también digo, dice el Señor, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses, que no son dioses, os serán tropezadero. Yo estuve dispuesto a pelear por ustedes, pero ustedes se volvieron negligentes. Y aquí vemos los errores de Israel. Y el Señor le dice: mira, si ustedes quieren que el cananeo viva ahí, ahí va a estar, pero serán sus azotes y sus dioses serán su tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó sus ojos y lloró. Y aquí viene, y se los voy a decir, hermanos, para que ustedes continúen su investigación, aquí viene una interpretación de cómo el ángel de Jehová les habló al pueblo de Israel. O les habló de manera presencial porque el ángel de Jehová es el Señor, o les habló a través de un siervo, que pudo haber sido Josué antes de morir, o pudo haber sido Caleb, o esa descripción del ángel de Jehová se le adjudique también a un hombre de Israel. Lo cierto es que ya sea que el Señor haya hablado directamente de forma presencial, o que haya enviado a un profeta, un siervo, el que sea, el pueblo reconoció que Dios estaba hablando. El pueblo reconoció que el Señor les estaba reclamando porque ellos no cumplieron el pacto. Pudo haberle hablado a través de un sacerdote, pudo haberle hablado a través de un príncipe, no lo sabemos. Lo cierto es que el Señor de una u otra manera se comunicó con Israel. Y la gente reconoció que esa era la voz de Dios. Cuando tú escuchas un mensaje que está en consonancia con lo que escrito está, evidentemente esa es la voz de Dios. De muchas maneras como Dios se puede comunicar, como dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. Entonces, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, el pueblo alzó su voz y lloró. Lloraron y clamaron y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, se murió, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a sus heredades para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Cuando murió Josué, hijo de Nun,
Y eso me hace confirmar que posiblemente el ángel de Jehová habló a través de Josué. Cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación, todos aquellos que cruzaron el río Jordán, toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Hermano, mire, subraye eso, subráyelo. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Será que no había levitas y sacerdotes que instruyeran al pueblo? ¿Será que no había un santuario allí en el territorio de Silo? ¿Será que Josué y los que murieron no tenían hijos que recibieron instrucciones de sus padres? Esos niños que cruzaron el río Jordán, que ahora eran adultos. ¿Será que no le transmitieron a la siguiente generación lo que Dios había hecho por ellos? ¿Será que fueron negligentes en la educación de sus hijos? ¿Qué pasó? ¿Por qué un Israel que tiene una historia tan rica, que tiene una revelación escrita, que tiene un santuario, cómo es posible que el relato diga que la nueva generación que se levantó no conocía a Jehová? Ni la obra que él había hecho por Israel. Si durante 40 años en el desierto, las naciones que estaban alrededor, incluyendo Jericó, incluyendo todos los cananeos, ellos habían transmitido de una a otra generación lo que Dios había hecho por Israel. Porque Rahab dijo, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Cómo es posible que los mismos israelitas carezcan de conocimiento? Y esto es una advertencia para la iglesia del siglo XXI. Nosotros podemos ser cristianos, podemos tener la Biblia, podemos ser hijos de hermanos fundadores de iglesia. Pero es muy probable que hoy no conozcamos a Dios ni conozcamos su voluntad. Es muy probable, porque si le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros también. Una nueva generación que no conocía a Jehová y que no conocía la obra que el Señor había hecho por ellos. Después los hijos de Israel, evidentemente, al no conocer al Señor, al no conocer su voluntad, aunque eran religiosos porque el santuario lo tenían ahí y porque tenían sacerdotes y tenían levitas, o sea, iban a misa todos los días. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y como no conocían a Jehová, irónicamente no conocían a Jehová, entonces empezaron a adorar a los Baales, sirvieron a los Baales. Eran religiosos, pero no conocían al Señor. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses que ellos mismos permitieron. Los padres de ellos permitieron que los cananeos se quedaran allí con esa idolatría. Y entonces sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y las siguientes generaciones terminaron adorando esos dioses. Y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y adoraron a Astarot. Así que si nosotros nos preguntamos por qué el libro de los jueces es un libro tan desastroso, ahí está la respuesta. ¿Por qué nosotros vamos a ver a un levita que mata a su concubina, de paso viviendo en concubinato, mata a su concubina y la corta en pedazos? ¿Por qué vamos a ver una historia como esa? ¿Por qué vamos a ver un hombre que dice, Señor, el primero que salga cuando yo logre la victoria, si me la da, lo voy a matar? O sea, ¿por qué tenías que decir eso? Porque habían dejado a Jehová. Aunque se identificaban con Jehová de título, no conocían al Señor, sino que adoraban a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, consecuencias, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Mejor dicho, la protección del Señor se había apartado de ellos, como Jehová lo había dicho en el libro de Deuteronomio, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción.
Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. ¿Por qué Dios levanta jueces? Si se supone que Israel había caído a un punto de degradación bastante avanzada. Y aquí viene un mensaje de esperanza, hermanos. Porque mira, sí, Israel había degradado mucho su vida, pero yo estoy convencido que así como en el mundo actual hay personas fieles a Dios en medio de toda la idolatría que reina a nuestro alrededor, en medio de toda la inmoralidad que circunda nuestro estilo de vida, aún hay personas fieles en este mundo, aún hay hermanos íntegros y que son respetuosos a las leyes divinas y que son una bendición para todas las personas que están a su alrededor. En Israel también había fieles. En Israel también había personas que querían buscar la voluntad del Señor. En Israel había personas que hacían las cosas mal por ignorancia, pero que buscaban la luz, como hoy muchos están buscando la luz a través de la Escritura y a través de mensajes o videos similares a los que yo presento en este canal. Porque la gente tiene hambre de la palabra. Aún hay esperanza. Y entonces Dios levanta jueces entre todo ese desastre, hombres imperfectos como tú y como yo, para que librasen a Israel de la mano de quienes los despojaban. O sea, siempre ha habido un remanente en toda la historia del mundo. Pero tampoco, lamentablemente, todos estuvieron dispuestos a escuchar a los jueces, sino que fueron tras otros dioses, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, desobedeciendo los mandamientos de Jehová. Márquelo ahí, subráyelo, hermano, subráyelo. No escucharon a los jueces, adoraron otros dioses, desobedeciendo los mandamientos de Jehová. Desobedeciendo los mandamientos de Jehová. Desobedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con aquel juez. Por cierto que la palabra juez es libertador, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. ¿Quiénes eran los que gemían? ¿Quiénes eran los que clamaban? Los fieles. Porque había fieles, yo no puedo pensar que todo el mundo se había degradado. Había fieles, esos fieles clamaban y el Señor era movido a misericordia a causa de esos fieles que gemían y que oprimían y afligían al pueblo. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de su obra ni de su obstinado corazón, porque también los infieles, al igual que los fieles, sufrían. Los infieles, de vez en cuando por allí, oye, ¿será que puedes orar por nosotros? Le decían, como hay personas que a veces me dicen, ¿no? Yo no sé si es por falta de conocimiento o por vergüenza, pero hay personas que me dicen, ¿será que usted puede orar por mí? Yo, claro, por supuesto, pero tú también puedes orar por ti mismo. No es que Dios lo escucha más a usted que a mí, no. Me escucha a mí y te escucha a ti también. Y yo me imagino a los infieles diciéndole a los fieles, ¿será que pueden clamar al Señor para que nos libre? Y cuando el Señor los libraba, entonces ¿qué hacían ellos? En lugar de reflexionar y en lugar de cambiar su estilo de vida, entonces se volvían otra vez a sus dioses y se apartaban de todas las cosas buenas, andaban en un corazón obstinado, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré a arrojar más de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuraban o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Llegamos al último capítulo por el día de hoy, el capítulo número 3, que dice así. Capítulo 3, verso 1. Estas son las naciones
que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea, que no habían pasado por adversidades. A veces las adversidades, hermano, a veces los problemas que uno no quiere que lleguen, pero a veces las circunstancias adversas nos permiten aprender a confiar más en Dios. A veces nos quejamos por las adversidades, pero a veces las adversidades son importantes, porque disciplinan nuestra vida. Porque una vida llena de comodidades, una vida llena de sinsabores, a veces no se valora. No estoy diciendo que tenemos que sufrir para aprender. El sufrimiento forma parte de nuestra vida, pero no es porque nosotros lo deseamos, sino porque el mundo está corrompido, porque el mundo está lleno de pecado. Pero llegará el día en que esto terminará, pero habremos aprendido la lección. Por eso esto que estamos viviendo es la escuela de la vida, hermanos, es la escuela. Y como dije en alguna oportunidad, si no tuviéramos esperanza, la vida no tuviera sentido. Porque todo es un ir, venir, correr, andar, a veces perder, a veces ganar. Y la vida se vuelve un círculo, ¿no? Dando vueltas, levantarse temprano, acostarse, trabajar. Sin Cristo, sin fe, la vida no tiene sentido, hermano. Entonces, a veces las adversidades nos recuerdan que aún hay esperanza para nosotros. Entonces, esta gente no había conocido la guerra, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano hasta el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Hamat, fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mira, para saber si obedecían los mandamientos. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, cosa que no debieron haber hecho, no debieron agarrar a estas niñas que no tenían respeto a Dios, las tomaron por mujeres. Entonces ellas también dieron sus hijas a los hijos de ellos y a la final terminaron sirviendo a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de un hombre llamado Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. ¿Y qué tiene que ver Mesopotamia en todo este asunto? Que el rey de Mesopotamia empezó a ver las debilidades de los cananeos y de los israelitas y se metió en el conflicto. Las debilidades, vio, esta gente está, mire, esta gente es frágil, vamos para allá, vamos a conquistar, porque la cultura de la conquista era parte de la vida de estas personas. Uno a veces dice, no, que el israelita llegó y conquistó una tierra que le pertenece a los cananeos. Y los de Mesopotamia no iban a hacer lo mismo ahora. Porque esa era parte de la cultura de las conquistas. Yo no estoy diciendo que sea bueno esa cultura, pero la gente entendía que así era la sociedad en que ellos estaban viviendo. Para ellos sería raro lo que tú y yo hacemos. Mira, en serio. Para ellos sería raro que nosotros elegimos nuestros gobernantes, nosotros elegimos quién va a poner la soga en nuestro cuello. Y hacen publicidad, y hacen pancarta, y sonríen, y se toman fotos. Y nosotros votamos por ellos para que después nos ahorquen. Para después decir, nos equivocamos al elegirlos. La cultura que tenían ellos en aquel entonces era la cultura de las conquistas. Por eso tenían que protegerse, por eso tenían guerreros. Pero Israel estaba frágil, los cananeos estaban frágiles, y llegó el rey de Mesopotamia, Cusán Risataín, y dijo, aquí voy yo. ¿Y cómo terminó siendo Israel en este contexto histórico? Israel llegó a ser siervo de Cusán Risataín durante 8 años, 2 periodos presidenciales, 8 años. Un mesopotamio.
llegó, conquistó el territorio de Canaán. Ahí está. Israel debió haber sido un modelo para las demás naciones. Y llegó Cusán Risataín y dijo, esta gente es frágil, vamos para allá. 8 años subyugados por los mesopotamios. Versículo número 9. Entonces clamaron los hijos de Israel, porque imagínate, ya tenían la soga en el cuello. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Es decir, que no había pasado mucho tiempo. Otoniel seguramente ya era un hombre de avanzada edad, pero Otoniel era el menos peor entre todo lo que estaba en Israel, porque por lo menos Otoniel tenía un respeto a Dios. Y Otoniel había demostrado tener la capacidad y la fuerza para conquistar territorios, porque así se ganó a su esposa, conquistando territorio. Otoniel, que era el sobrino de Caleb, fue lleno del espíritu de Jehová, dice ahí el versículo número 10. El espíritu de Jehová vino sobre él, juzgó a Israel. Juzgar implica, ustedes tienen que cambiar su actitud. Y yo voy a ir en el nombre del Señor a defenderlos, a ayudarles. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Después de 8 años, llegó y le dio su estocada. 8 años. Hay gente que espera más tiempo. Pero esta gente aguantó 8 años a este extranjero. Y reposó la tierra. Gracias a Dios. Y gracias a Otoniel. Y gracias a que hubo por lo menos un despertar en aquellas personas que habían sido subyugados, que entendieron lo que era ser subyugado por 8 años. Y la tierra reposó 40 años. Gloria al Señor por eso. Y uno puede pensar, ¿Israel aprendió la lección? No. Porque cuando murió Otoniel, hijo de Cenaz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Te das cuenta? 40 años después, se levantó Eglón, rey de Moab, y dijo, oye, vamos a ver cómo está esta gente en Israel. Y salió a combatir contra ella por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón. Yo no sé si ustedes se han percatado que no son los cananeos que intentan recuperar su tierra. El cananeo y el israelita vivían felices, juntos. Eran los extranjeros, los sirios, Mesopotamia, los moabitas, que venían a conquistar esos territorios. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ya no fueron 8 años, ya no fueron 2 periodos presidenciales. Estamos hablando ahora como de 4 periodos presidenciales. 18 años dominaron los moabitas a Israel y al cananeo, evidentemente. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Versículo 15. Y Jehová les levantó un libertador, a Ot, otro héroe imperfecto de Dios, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, era izquierdista, era de la izquierda, zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué? Porque era zurdo. Como no era muy común ser zurdo, de hecho yo viví en una época cuando yo soy zurdo, yo escribo con la mano izquierda. Yo nací en los años 80 del siglo pasado, imagínate tú, yo viví en el siglo pasado. Y no ha pasado mucho tiempo desde entonces, y era como un crimen ser zurdo. Yo no sé, pareciera como que si fuera un pecado ser zurdo. Lo obligaban a uno a escribir con la mano derecha. Yo no sé si a ustedes les pasó igual. Y yo no sé si ustedes hicieron eso con sus hijos. Pero conmigo intentaron hacerlo y yo no pude. No pude hasta el día. Mi mamá se cansó de intentar hacer que yo fuera diestro y a la final terminé siendo zurdo.
Hay cosas que hago como si fuera diestro, pero sigo escribiendo con la mano izquierda. Entonces, claro, como no es común que haya personas zurdas, parece que la sociedad en ese sentido creo que ha mejorado un poco más. Se le permite al niño que escriba con la mano con que más fácil se le haga expresarse. Eso también tiene algo que ver con la psicología y el uso de las partes del cerebro, ¿no? Que si uno escribe con la derecha, que si escribe con la izquierda, que si desarrolla más una faceta que otra, porque todos somos diferentes. Y este hombre era zurdo. Entonces, por lo general, la mayoría de los diestros tenían su espada a la izquierda para utilizar la mano derecha al momento que la desenvainaban. Pero como él la tenía en el lado contrario, nadie se percató que tenía una espada. Y dice el versículo 17 que Ahod entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre bastante grueso, que para mí no era ningún tipo de guerrero ni soldado, pero era una estratega militar y el hombre era bastante obeso, corpulento. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, que posiblemente eran ídolos de Moab allí en Israel, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su mano derecha, de su lado derecho, y se lo metió en el vientre. Y aquí viene una escena grotesca. De tal manera que la empuñadura entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal del vientre, y al hombre, a este rey Eglón, se le salió el estiércol. ¿Ok? Esto es un escenario bastante grotesco. No hay manera eufemística de suavizarlos. Se le salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y aseguró el cerrojo. Pregunto, ¿esa manera de actuar de Ahod fue correcta? No lo sé, quizás no. Quizás no por la acción de vengar a Israel o de matar al rey, sino la manera de utilizar el nombre de Dios. Dice: tengo una palabra de Dios para ti. Y lo atravesó. No le dijo nada, sino que lo atravesó. Se ha pensado que Eglón era un hombre perverso, un hombre entregado a las pasiones depravadas. Y es muy probable que Eglón haya querido tener algún tipo de intimidad con Ahod. Por eso se quedó en la soledad de su cuarto. Esa es una posición. Otra posición es que Eglón quizás consideró que el mensaje que tenía Ahod era tan importante que él quiso que nadie lo escuchara, sino solamente el rey. Ahora, ¿qué influencia tenía Ahod para entrar a la cámara privada del rey Eglón? No lo sé, porque la Biblia no lo dice. Pero por lo menos Ahod entraba como representante de Israel. ¿Fue la manera correcta de lograr una conquista? No lo sé, pero efectiva fue, porque a la final Israel consiguió la paz. Después aparece algo que para mí no tiene relevancia, pero que quizás nos ayuda a entender la manera como algunos se expresaban con respecto a algunas cosas que aparecen en la Biblia. Dice que cuando Ahod salió, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cubrir sus pies se puede interpretar como haciendo sus necesidades fisiológicas, ¿sí? Cubrir sus pies también puede ser que se esté refiriendo a tener intimidad sexual. O algunos han llegado a la conclusión también de que estaba durmiendo. Lo cierto es que pasó el tiempo, pasaron las horas y el hombre no salía de la casa de verano, la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí que su señor estaba caído en tierra muerto. Esa expresión, cubrir los pies, la vamos a ver también cuando Saúl entra a una cueva y David le corta el manto. Entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat.
Y cuando había entrado, tomó el cuerno en el monte de Efraín, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, o sea, el doble. Y uno se pregunta, después de estas dos malas experiencias con Cusán Risataín y con Eglón, ¿hicieron que Israel aprendiera la lección? Tristemente no, porque parece que el ser humano les cuesta para aprender. Pero tuvieron 80 años de tranquilidad. Después de él fue Sangar, hijo de Anab, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con la aguijada de bueyes, con una aguijada de bueyes, no una quijada, no es una quijada, no es la calavera del buey, no. Es una lanza con el cual se arriaba el ganado, una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y aquí termina estos primeros 3 capítulos. Hemos conocido a 3 jueces: Ahot, Otoniel y Sangar, que de Sangar no se dice mucho, hasta ahí un solo versículo y se acabó. Vimos entonces cómo Israel se depravó adorando otros dioses. Me sorprende, lo que más me sorprende de toda esta historia es cómo ellos no conocían a Jehová. Eso es lo que más me sorprende. Creo que eso es lo más duro de la historia, que ellos no conocían a Jehová, teniendo el santuario, teniendo los sacerdotes y teniendo la historia, las referencias, las enseñanzas, las instrucciones. Bueno, es una advertencia para nosotros. Muchos clamaron, Dios levantó jueces imperfectos como Otoniel, Ahot y Sangar, que no sé si la estrategia que hicieron fue la más adecuada, pero lograron victorias, tuvieron paz, pero lamentablemente Israel no aprendió. ¿Y cómo sabemos que no aprendió? Porque en los próximos capítulos vamos a volver a leer: Israel volvió a hacer lo malo y adoró a otros dioses. ¿Será que nosotros hemos aprendido después de 6,000 años de historia? ¿Será que hemos aprendido después de 2,000 años de cristianismo? ¿Será que hemos aprendido en el siglo XXI que realmente las cosas deberían experimentar una reforma en nuestra vida? ¿Será que hemos aprendido? ¿O todavía somos un poco negligentes para aprender? ¿O nuestro corazón está dispuesto para aprender? Si tu corazón está dispuesto para aprender, entonces déjame decirte que el Señor no te va a dejar en tinieblas. Y saber que el Señor encamina nuestra vida por el sendero de la rectitud fortalece mi fe y me hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.